Queremos saludar en nuestros estudios NTN 24 en Nueva York al ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria. Gracias por estar con nosotros, señor Arria. Buena tarde. Gracias, Jesús. Le pregunto si lo aprobado ayer desdibuja un poco la intención de Luis Almagro en el sentido de la Carta Democrática Interamericana. Yo no sé si distrae la atención o si quizás divide el consenso que pueda existir en torno a Luis Almagro en la OEA. Jesús, déjame primero poner un poquito el contexto. Sí, ¿Qué es la Carta Democrática? ¿Quién redactó la Carta Democrática? No fueron las asociaciones de vecinos de los países de América Latina y del Caribe, fueron los gobiernos de América Latina. ¿Y qué hicieron? Redactaron una carta para protegerse a sí mismos y apenas dejan pequeñas rendijas, como el artículo 20 que le da al secretario general la posibilidad de invocar la Carta Democrática cuando vea que hay violaciones serias al sistema democrático. Evidentemente, utilizaron todos los recursos de un grupo de países para blindar y no sentar el precedente de que fuese Venezuela sancionado en base al informe, no de un Estado, sino nada menos que el secretario general. Yo creo que la OEA tiene dos etapas, antes de Almagro y después de Almagro. Yo no sé cuántos votos pensó Almagro que tenía, yo creo que a él no le importaba el final, sino que era su responsabilidad como secretario general de decir exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Y fue realmente solitariamente el Paraguay y en el fondo siempre estaba la sombra del informe que como un fiscal del secretario general, donde determina en detalle la miserable existencia de los venezolanos sufriendo por un régimen no solamente dictatorial, militarizado y corrupto, sino que en adición tiene algunos países todavía en minoría en la OEA que lo apoyan. Ahora, ¿por qué solo Paraguay tan radical y tan seguro en contra de Venezuela? ¿Dónde quedan los demás 33 estados, 33 estados miembros de la OEA? Yo creo, ayer se hablaba mucho de la fraternidad latinoamericana. Ayer quedó demostrado que no hay fraternidad latinoamericana, no hay solidaridad latinoamericana. El tema de lo que está sufriendo mi país, mi gente en Venezuela es terrible. De eso no se habló. Lo que se hablaba era un lenguaje como el embajador de México, que propuso siempre, los mexicanos utilizan siempre un recurso que es ampararse detrás de la no intervención, de los estados, la soberanía. Manejaron una serie de recursos para hacer inviable una propuesta mucho más concreta y clara, como dijo la representante del Paraguay. Yo creo que aquí no hay mucho que celebrar. Evidentemente sí se puede tomar nota, complace, que por lo menos se haya discutido, no el tema de Venezuela, porque eso no fue lo que se discutió. Lo que se discutió si era la propuesta de Almagro en el fondo se consideraba o no se consideraba. Pero no importa, la haya considerado o no, el informe de Almagro es como el de un fiscal. Está ahí descrito el delito, el crimen cometido contra los venezolanos, contra nuestro sistema democrático, y nos han sacado de la OEA porque nos han entregado en manos de 3 personas que han sido tradicionalmente vinculadas al chavismo, como son el expresidente Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Torrijos. Los 3 no son independientes en relación a la oposición democrática venezolana. Yo decía el otro día que era como contratar un árbitro del equipo contrario para que arbitre un partido con nosotros. Sacarnos de la OEA y entregarnos en manos de estos 3 señores para un proceso de diálogo, no le veo realmente, no es un buen cauce para que nosotros rescatemos la libertad en Venezuela, y menos aún con un régimen que se niega por lo menos a liberar los presos políticos y a confirmar que tenemos el derecho al revocatorio, que no es una intromisión a la soberanía del Estado ni a romper la institucionalidad, sino un recurso absolutamente constitucional. Ex embajador, aquí se necesitan los votos. Realmente para que ese informe tenga peso y tenga realmente trascendencia se necesitan los votos. Piensa uno si Luis Almagro alcanzó a hacer alguna consulta antes de hacer el informe, pensando y proyectando los votos, que al final de cuentas es lo que le van a dar o no la razón a ese informe. Bueno, estaba claro que ayer habían por lo menos 22 votos, lo cual era más que suficiente, se requerían 18, o sea, los votos habían. Pero estas maniobras, esta propuesta que hizo México, en la cual no se votaba, se trataba de buscar un arreglo. Yo estoy muy acostumbrado a ver estas cosas de los organismos internacionales. Es siempre complicado y evidentemente en este caso ha servido
para demorar, postergar una resolución sobre Venezuela mucho más efectiva, contundente, que realmente nos ayude. ¿En qué nos ayudó ayer esto? Yo diría muy poco, por lo pronto que se haya discutido. Eso no es una satisfacción. Los venezolanos no podemos decir que estamos celebrando, podemos tomar nota, podemos decir que estamos complacidos que esto es el inicio, pero decir que estamos celebrando esta sesión de ayer no me parece adecuado, sobre todo porque si le decimos al mundo que estamos celebrando algo tan elemental y pequeño como decir que las partes se reúnan, que dialoguen, realmente no vamos a encontrar mucha acogida en el resto del mundo. El resto del mundo dirá que no estamos presionados, que no estamos urgidos, que las circunstancias nuestras nos permiten efectivamente conversar con calma en el momento en que sea oportuno con tres personas, que no son tres países, sino con tres individuos puestos por UNASUR, que en edición se creó por Chávez y Lula, para justamente competir y llevarle la contraria a la Organización de Estados Americanos, que es nuestro marco institucional normal y el que nos corresponde. Ahora, ex embajador Arria, hay que hacer claridad y los televidentes tienen que entenderlo y también conocerlo. La reunión a la que ha citado Almagro todavía está en pie. Eso viene y eso se va a dar. Está citada entre el 10 y el 20. Exacto. Y paralelo a esa reunión hay una Asamblea General de la OEA con agenda ya programada el día 13, 14 y 15 de junio. Es decir, que entre el 10 y el 20 de junio pueden pasar cosas al interior de la OEA. Exacto. Claro, yo creo que harán todo lo posible por bloquearla. Yo vi las maniobras incluso de la propia Argentina, del embajador mexicano, señalando instrumentos, modalidades para las resoluciones, pero en el fondo estaban buscando evitar un enfrentamiento y no. Hay países ahí que no quieren que se siente el precedente, que mañana sean ellos los convocados por el secretario general, que pasa, o sea, el temor era, como dijo el embajador argentino, el secretario general tiene que entender que los dueños de esto somos los estados. No, los dueños de esto no son los estados, son los países. Ahí fue el embajador argentino, no entendió bien realmente cuál es la ubicación que le corresponde. Y en este momento el secretario general Almagro es la gran sombra, es como el gorila en el cuarto. El informe de Almagro no hay manera que lo puedan esconder, puede que lo bloqueen, puede que no lo lleven ni a la reunión de Costa Rica, creo que es en Costa Rica, o que no lo lleven a considerar el Consejo Permanente. Pero ahí está descrito la situación de Venezuela como nadie nunca antes lo ha hecho. Sí, la reunión va a ser en República Dominicana. Yo no sé si se vaya a discutir. ¿Usted cree que pueda salirse de lo que ya está agendado, ex embajador Arria? Después de lo que vimos ayer, yo dificulto mucho que el informe de Almagro lo vayan a incluir en la agenda de la República Dominicana. Él ya había dicho que quería convocar una reunión entre el 8 y el 18 de junio. Si se lo van a permitir o no, me da la impresión de que va a ser complicado. Vi la reacción incluso del presidente argentino ayer en la OEA, donde no dejó ni siquiera la palabra al representante del secretario general, que es su director de gabinete, que quiso intervenir en el final, seguramente para decir algo importante, y le negaron la palabra, algo realmente sin precedentes. O sea, el informe de Almagro ha desarmado a toda la OEA. Aquí será antes Almagro y después Almagro. Toda esta cuestión burocrática, indiferente, colectiva de la América Latina, el señor Almagro la ha desnudado y la ha puesto al frente al mundo diciéndole, este es un Estado miembro, violador de la Carta Democrática Interamericana, que hambrea a su pueblo, que violenta a su pueblo, que viola todas las normas de convivencia y en mi criterio, dice Almagro, debe ser sancionado por la Carta Interamericana Democrática. Es realmente el mejor defensor, no de Venezuela, defensor de la propia Carta Democrática Interamericana. En los análisis de las últimas horas se habla mucho de Argentina, de la posición de Argentina, de la posición cuando el presidente Mauricio Macri estaba en campaña y hablaba de la Carta Democrática Interamericana. Tiempo después no parece ser la misma posición. Inclusive entra a tercería el tema de que Susana Malcorra, la actual canciller, podría ser candidata a ser el reemplazo de Ban Ki-moon en la Secretaría General de la ONU. Todo este tema de Argentina, ¿cómo lo ve usted? Pues fíjate, cuando Mauricio Macri era alcalde, fue siempre un aliado de la causa de la libertad en Venezuela. Cuando lo eligieron presidente, de la misma manera, tan categóricamente, yo incluso escribí un artículo que se llama La Doctrina Macri, diciendo surge la doctrina Macri, equivalente a la doctrina de Betancourt, que era contra los gobiernos militares, la doctrina Macri a favor de los derechos humanos. Y su primera declaración fue, tan pronto se reúna, lo dijo en Mercosur, la primera reunión de Mercosur, pediré la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela.
Luego su cancillera, la señora Maycorra, dice que no es el momento, que no estamos preparados. O sea, la Argentina tiene en este momento un conflicto interno. ¿Es la política exterior del presidente Macri o es las aspiraciones, como señalan algunos, de la señora Maycorro para competir como secretaria general de las Naciones Unidas? Yo aspiro que eso no sea el caso, porque yo personalmente conozco bien al presidente Macri y estoy seguro que yo creo que sería consecuente, creo yo, con lo que él planteó antes, porque era muy legítimo, muy auténtico, y ahora tiene la oportunidad de hablar sobre ese tema, le corresponde a la Argentina. Muy bien, él es Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Gracias por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24, ex embajador, muy amable. Muchas gracias, Jesús.